Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender a ser un reflejo de tu amor. Y al mirarme en el espejo, hoy encuentro tu reflejo. Yo a ti me asemejo. Pero ahora vamos a ver, fíjense, algo interesantísimo. El reino, escribe el reino, la plenitud de los hijos. Y voy a ver, y yo le pedí al Señor que me ayudara, porque este punto del reino de Dios es crucial para tu vida. Es crucial. Es más, puedo decir, fíjense lo que voy a decir, que gran parte de la insatisfacción de los hijos de Dios que uno ve, y miren que tengo algunos años pastoreando iglesia o iglesias, si algo me he dado cuenta en el tiempo que observo cómo vivimos el evangelio, lo voy a decir así, que ya sabemos que esto es más de vivir el evangelio, esto es vivir la vida de Cristo. Pero como no se entiende nada eso, lo que uno se da cuenta es que sigue habiendo muchísima insatisfacción en los hijos de Dios, aunque hayan venido a esta vida, aunque hayan venido al conocimiento y hayan recibido a nuestro Señor Jesucristo. Es más, voy a decirlo así, aunque por Cristo ya te introdujo al reino, porque acuérdate, no olvides, quiero introducir esta frase que no, me encantaría que no la olvidaras. El Señor te salvó para recuperarte para su reino. Salvación es recuperarte para su reino. Wow, eso es hermoso. Lo vuelvo a repetir. Salvación es recuperarte para su reino. A eso vino Él. Eso vino a hacer. Por eso vino a lo suyo. Y como vino a su reino, pon ahí en tus notas, tú eres clave en eso, por eso te salvó. Vino a su reino y por eso te salvó, porque a ti te tenía que recuperar para el reino. Y ahora voy al punto. Y creo que lo que yo he notado, permíteme, es un diagnóstico personal y me gustaría que comentaran, que por no entender, fíjense, por no entender que se trata de un reino, hay un montón, hay una cantidad enorme de insatisfacción. Jamás, pon en tus notas, jamás ningún sistema religioso, por muchos beneficios que dé, jamás te va a traer la plenitud que aporta el reino. Y voy a decir por qué y me voy a tomar de lo que dije la semana pasada. Cuando Dios crea al hombre en su intención, Él está creando a un rey. Eso escribe en tus notas. Él está creando a un rey. Está creando a un ser que gobierna. Está creando a un ser que iba a tener la capacidad de estar gobernando por encima de otros reinos a los cuales él iba a administrar. Pero cuando Dios crea al hombre, está creando a un rey, está creando a alguien conforme a su naturaleza. Eso está maravilloso. Entonces, si Dios está creando a un hombre como rey, está creando un hombre para reinar, si ese hombre, escribe esto, si ese hombre no reina, nunca, aunque haga y se esfuerce y crea lo que crea, si ese hombre creado para reinar no reina, es como un pez que lo sacaron del agua y lo pusieron en un desierto. Y después ya hasta se fosilizó. Así están muchos. Así están muchos. Lo sacaron de su hábitat y eso fue lo que pasó con nosotros. ¿Cuál era el hábitat?
el reino, escribe, el reino. El reino era nuestro hábitat. Por eso no vas a encontrar satisfacción en ningún otro lugar, ni haciendo nada. Acciones no traen satisfacción y plenitud a nosotros. La plenitud para los reyes es su reino. Imagínense que ese hombre que Dios creó para reinar, yo siempre digo que Dios nos dé cada vez más luz para entender lo que pasó en la caída. Imagínense, ese hombre creado para reinar, ahora es esclavo. Entonces, si el evangelio, estoy tratando de construir algo porque voy a un punto que nos va a retar. Entonces, si este evangelio, familia, no nos introduce, aunque Cristo ya nos introdujo, pero a ver si lo puedo expresar, porque por Cristo ya estamos en el reino. Pero si el evangelio que escuchamos no nos da claridad de que estamos en ese reino, si el evangelio que oímos no nos da luz de que se trata de un reino, si este evangelio que oímos, lo único que nos da luz, vuelvo a decirlo, es de cómo llevar una religión, incluso voy a decir esa palabra que creo el año pasado la mencioné y dije, wow, a lo mejor me metí en problemas porque algunos a lo mejor la oyeron fuerte. Dije hace un año, recuerdo, ahorita se me vino, de que ni siquiera el Señor, ni siquiera el evangelio está hecho para ayudarte a que tú tengas una relación con Dios. Y dije yo en un sentido que era prácticamente imposible que un hombre tuviera una relación con Dios y que la mantuviera. Tienes que cuidar tu relación con Dios. ¿Cómo un ser humano puede cuidar su relación con Dios soberano, el que lo llena todo? Ese no era el punto. El punto del Señor era hacernos uno con Él y no tener una relación que sostuviéramos con algunos consejos o principios o verdades bíblicas para mantener a Dios y a mí en una buena amistad o en un amor y para que nos mantuviéramos en una buena relación. Y he escuchado mucho esto y seguro alguien no estará de acuerdo conmigo y lo respeto, ¿vale? Pero escúchalo. Piensa, el Señor de hecho, cuando Él viene, Él sabe que ningún hombre puede arreglar la situación entre Él y ellos. Por eso envió a su Hijo. Por eso Dios se hizo hombre, para que nunca más tuviéramos nosotros el problema de relacionarnos con Dios, y mejor hizo algo más extraordinario, se hizo uno con nosotros, para que no dependiera de nuestras virtudes y tampoco se rompiera por nuestros defectos, sino que fuéramos permanentemente uno con el Señor. Saludos, Juanita, un abrazo enorme hasta Oaxaca. Saludos, Berta, qué bueno que estás conectada, Berta, bienvenida. Entonces este reino es extraordinario, porque este reino, vuelvo a decirlo, el evangelio que se nos enseña está bien, por supuesto que entre más conozco, mejor yo puedo, más conozco, mejor entiendo, mejor y más entiendo a Dios, a Cristo que me habita, por supuesto. Pero esta relación, esta comunión es irrompible, no se puede quebrar. Y no se puede quebrar por motivos, escribe, de que en su reino no se quiebra nada, en su reino no se rompe nada. Por eso, vuelvo al punto, el reino de Dios es el motivo por el cual nos salva. Él vino a su reino y entonces requería recuperar a los reyes y a las reinas como tú. Y requería recuperarlas, y para ello tenía que sacarlas de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de su propia vida, de sus pasiones, de la esclavitud de esa naturaleza caída, de la esclavitud también de esa potestad de las tinieblas, de ese dominio de las tinieblas que había ejercido un cierto gobierno sobre el hombre. Pero Cristo vino y venció
sobre ellos en la cruz y lo hizo público y fue una victoria contundente. ¿Por qué? Porque está recuperando a sus reyes para su reino. Extraordinario. Entonces, el Evangelio, de hecho, escribe el Evangelio de Jesús, y lo puedes leer en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio que Jesús predicaba, por eso era el Evangelio del reino. Porque ese era el tema de Jesús. Yo vine, lo dijo, a lo suyo vino. ¿Vino a qué? A darles las buenas nuevas de que hay un nuevo reino, no de que aquí va a empezar el reino, no. Las buenas nuevas de que el reino, escribe, nunca Satanás lo anuló, nunca Satanás lo destruyó. Dios jamás cambió de plan, sino Él vino a recuperarnos para su reino. Porque su reino siempre ha sido de Él, e incluso la tierra, aunque el hombre cayó, siempre ha sido del Señor. Del enemigo no hay nada, y ahora en la victoria, obviamente mucho menos. Él no tiene contra el reino nada que pueda hacer. De hecho, una batalla entre las tinieblas y el reino de Dios es una batalla inútil y desigual, porque de hecho esa batalla ya la perdieron las tinieblas y Cristo venció contundentemente en la cruz, y contundentemente cuando resucitó, y contundentemente cuando te hizo nacer de nuevo, y contundentemente cuando te dio su naturaleza para que tú pudieras participar, mira, de la misma naturaleza que venció a las tinieblas. Tú dentro tienes la misma naturaleza que venció a Satanás, que venció a las tinieblas, que venció al pecado, que venció todo aquello que tenía sometida a la tierra. Y por eso te dio, te compartió su naturaleza. Por eso te engendró, para que tuvieras sus mismas características y gobernaras con Él. Y entonces su reino, que siempre ha existido, di conmigo, siempre ha existido, ahora esté este reino recuperando a los suyos, que eres tú. Tú eres un rey, tú eres una reina, y el Señor por eso te salvó, para que dejáramos la esclavitud y empecemos a gobernar. Excelente. Entonces, ¿por qué hay tanta insatisfacción en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay tanta insatisfacción en la iglesia contemporánea? Pues por eso, porque el evangelio muchas veces que se enseña no les da luz de que a lo que regresaron es al reino de Dios. No les da luz de que Dios los recuperó, de que el Señor, los recuperó. Ya vean, por andar cantando el gozo y el gozo. Alguien va a decir, ándele, para que no cante tanto y canta re feo. Entonces, el evangelio, cuando no aporta ese ingrediente, este evangelio que se enseña, si no aporta el ingrediente de por qué te salvó, entonces ya hemos hablado mucho de eso. La gente tiene infinidad de imaginaciones del por qué Dios lo salvó. E incluso a veces el evangelio es tan barato, no porque sea barato, no lo es, pero está tan distorsionado que algunos lo abaratan tanto, lo hacen hasta de bebés, de niños, que pareciera que el evangelio y la salvación fue dada a los hombres para sacarlos de sus necesidades y para suplirles todo y que ellos puedan vivir felices. Discúlpenme, pero vuelvo a decirlo, ese no fue el propósito por el cual el Señor te salvó. Y por no entender entonces correctamente el evangelio, entonces, ¿qué tenemos como iglesia? Bueno, tenemos una iglesia numerosa, sí, pero numerosamente de niños. Tenemos una iglesia, sí, creciendo en número, pero no siendo efectivos en el reino, porque no saben ni siquiera que ya están en un reino. Tenemos entonces gente que no entiende por qué no está satisfecha. Ustedes saben cuánta gente hoy, y probablemente tú me estás viendo y sea tu caso,
¿Tú sabes cuánta gente hoy no sabe por qué no está satisfecha, aunque está en una iglesia, aunque escuche el evangelio, aunque tienen a Cristo en su corazón y tienen años y años de estar en Cristo, no saben por qué hay tal insatisfacción? Sencillo, porque aquí ya hay un punto crucial y de gran responsabilidad. Porque el reino, escribe, el reino es para una iglesia militante. El reino es para una iglesia militante. La iglesia militante es aquella que disfruta la plenitud del reino. La iglesia militante, aquella que no se detiene, aquella que avanza, aquella que se levanta. Yo puse aquí aquellos que no se asustan, aquellos que perseveran, aquellos que no se detienen, aquellos que nada supera la misión que tienen en el reino, no lo supera ni su familia, no lo supera ni ningún aspecto del mundo, sino que el reino de Dios les gobierna. La plenitud, escribe, y te voy a dar unos principios, la plenitud de los hijos está cuando Cristo gobierna. Cuando Cristo gobierna, esa es la plenitud de los hijos. Y el evangelio nos debe de dar luz de eso. Cuando Dios creó al hombre, lo crea para ser un rey, pero el hombre cae. ¿Por qué? Porque Dios sí lo crea para ser rey, pero un rey gobernado por Dios. Pero el hombre quiso salir de ese gobierno, quiso hacer lo que él pensaba que debía de ser hecho y se desconectó, se rompió el gobierno de Dios sobre él. Tú eres, escribe esto, tú gobiernas cuanto y tanto en cuanto Dios te gobierna. Repito, tú gobiernas tanto y en cuanto Dios te gobierna. ¡Wow! Tu capacidad de gobernar es relativamente proporcional en cuanto Dios gobierna tu vida. Por eso ser gobernados por Dios es un principio de su reino. Y como somos reyes y ese es nuestro diseño, escribe, plenitud la vas a empezar a disfrutar cuando tu vida es gobernada por Dios. Eso está muy bueno. Por supuesto, el reino de Dios es un reino de amor, es un reino de libertad. Por eso me atreví a hacer lo que hice hace un rato y cantar. Yo dije, bueno, está bien, no importa. Por lo menos si algunos se ríen, ya le causé alegría. Pero somos libres, somos libres. Es un reino de amor, de libertad, pero es un reino que inicia en el gobierno que Dios tiene sobre sus reyes, que somos tú y yo. La plenitud de los hijos, escribe, la plenitud en este reino se da. Estoy dándote algunos principios, porque seguramente algunos, te digo, hay gente y no tienes idea cuánta, y seguro alguien está aquí, que hay algo dentro de ti que te dice falta algo falta, y hay una insatisfacción. Te voy a decir, esa insatisfacción ni es Satanás, no es un demonio, no te enterraron en una maceta, no es una brujería. Esa insatisfacción es que tú eres un rey, eres una reina, y hasta que no empieces a gobernar, la plenitud, el disfrute y toda esa realización interna no la vas a poder disfrutar, porque estás fuera del hábitat, estás fuera del diseño por el cual Dios te salvó, el diseño en el que te creó, el diseño eterno para lo cual estás aquí en la tierra. ¿Cuál era el máximo, escribe, cuál era el máximo gozo de Jesús? ¿Cuál era el máximo gozo? ¿Cuál era el gozo? ¿Qué cosas le producían a Jesús más gozo? ¿Qué cosas le producían? Yo sé que él era pleno. Podía yo decir qué cosas le producían plenitud. Él estaba en plenitud, pero qué cosas él disfrutaba. Es más, hasta lo comía. Y en algún momento le dijeron, oye Señor, ¿no tienes hambre? Estás hable y hable. Me suena a mi familia cuando me dice, oye, ¿no tienes hambre? Estás hable y hable con esa mujer. Nosotros ya fuimos, ya comimos, compramos unas cosas. Te trajimos una torta.
Te trajimos una torta cubana. Aquí en México las tortas cubanas son así. Te trajimos, y Jesús les dijo, es que yo ya comí. Es que yo ya estoy satisfecho, yo estoy lleno. Así, gracias, Didi, así es. Dice Didi, el máximo gozo de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Eso escríbelo. En el reino de Dios, la plenitud, en el reino de Dios, la plenitud y el gozo se disfrutan cuando, ¿qué? Cuando hacemos lo mismo que le producía gozo a Jesús, porque ese es el que tienes dentro. El Cristo que tienes dentro no ha cambiado. Él es el mismo y Él se alegra y se goza por lo mismo que se gozó cuando estaba en la tierra. ¿Sabes qué era? Lo que más alegría le producía era hacer la voluntad del Padre. Y yo puse aquí, la plenitud de los hijos es la misma que la del Hijo. Buena frase, si la quieres poner por ahí. La plenitud de los hijos es la misma que la del Hijo. ¿Cuál era el gozo del Hijo? El gozo de los hijos es el mismo gozo que el del Hijo. ¿Cuál era el gozo y la expresión de éxtasis? Un día les decía que hay pasajes que si se traducen y vamos a la raíz, y cuando él se gozaba era un éxtasis espiritual de alegría. ¿Y qué le expresaba? ¿Qué era lo que le daba más alegría? Le daba más alegría que se pudiera cumplir la voluntad del Padre. Se gozaba, él se alegraba. Y a los discípulos cuando le dijeron, ¿quieres comer? Él les dijo, es que yo ya comí algo que ustedes no conocen. ¿Y qué fue lo que comiste? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre comí. Escribe, la voluntad del Padre es la mejor comida. Si tú padeces de estos altos niveles de insatisfacción, seguramente hoy el Señor te va a dar luz, te va a traer paz, te va a enseñar que no es algo que esté mal ahí en tu corazón por causa de pecado, sino te va a ubicar para que tú te des cuenta realmente qué es lo que Dios espera de ti en este reino. Entonces, la plenitud de los hijos es la misma que la del Hijo. ¿Cuál es? Su voluntad. Su voluntad. Nunca. Vamos a escribirlo en nuestras notas y vale la pena que lo pongas con letras grandes. Nunca encontraremos plenitud, gozo y satisfacción fuera de su voluntad. Sería bueno recordarlo. Sería bueno. Suena, pues puede parecer muy trillado, puede parecer muy, sí, ya, pase al siguiente tema. No, espérame. Es que muchas veces, mucho tiempo, observa tu vida, sea analítico contigo mismo. Y muchas veces estamos persiguiendo otras cosas, estamos persiguiendo otros motivos, estamos caminando hacia otras direcciones. Y después de que ya fallamos y que ya hicimos lo que quisimos hacer, y voy a decirlo así, y terminamos con el corazón partido, como diría aquella canción Tortuosa, o terminamos con el corazón hecho pedacitos, decimos, ¿qué pasó? Pues pasó solo una cosa. No nos damos cuenta que fuera de su voluntad, por muy bueno que sea el escenario, fuera de su voluntad, no va a producir en nosotros la satisfacción eterna para la cual fuimos diseñados. En otras palabras, plenitud no la vamos a poder disfrutar. Hay gente que se levanta en la mañana y dice, y no sé qué me pasa, algo está mal, seguramente algo no entiendo, me falta fe, ¿qué me falta? Me falta orar más, ¿qué me falta? Cantar más, pone una canción, pone otra y no, dice, ya no me gusta, voy a ir a la iglesia, que alguien ore por mí, hermano, necesito que alguien ore por mí. Está bien, no, está bien que oremos unos por los otros, y cuando tú lo necesites, es correcto que alguien ore por ti, eso no está mal, pero nada de eso te va a traer la plenitud, nada de eso va a producir en ti tal satisfacción como la voluntad del Padre. Jesús lo que les dijo a ellos era, bueno, yo he comido una comida que me sacia, que esta comida hace que yo no necesite nada más, absolutamente nada. Wow. ¿Y cuál es la comida, Jesús? La voluntad del Padre, hacer su obra. Wow. Fuera del reino, dice Mirna, así es, fuera del reino solo hay muerte,
hay corrupción, hay insatisfacción. El reino de Dios es vida. Pero escribe, obviamente como dijimos, su voluntad, hay una realidad. Y aquí quiero invitarte a que te levantes. Pon ahí, la iglesia que disfruta, que experimenta, que camina en esa plenitud, en esa libertad, es una iglesia que milita, es una iglesia que camina, es una iglesia que avanza, es una iglesia que tiene pasión por madurar, es una iglesia que ya conoce el propósito, fíjense, ya sabe que está en el reino, está escuchando el evangelio correcto, se está exponiendo a la verdad presente, está comprendiendo el evangelio, pero no se queda, como dije hace 2 semanas, no se queda con un mensaje, sino que se levanta y milita, o sea, en otras palabras, se convierte en una iglesia que avanza, en una iglesia que avasalla, se convierte en una persona que sabe que todas las circunstancias de la vida, y si hay problemas, son porque Dios me ha llamado a poner el orden de Dios en cada circunstancia que se me presente. Una persona que no se esconde ante las circunstancias, que no se mete debajo de la mesa para que alguien más solucione los problemas, sino que entiendo que el Cristo que tengo impartido, todos sus dones y sus virtudes, están puestos en mí precisamente para que Cristo gobierne sobre cada circunstancia que se presente en mi vida. Dice Didi Sansán, se ha enseñado un evangelio a la inversa, no que Dios te gobierne, sino que tú le digas a Dios que tiene que hacer, y como no es así, hay insatisfacción, exacto, hay frustración. Bueno, yo he dicho que hoy mucha gente jala a Dios y casi le dicen a Dios, ven, sígueme. Dios, sígueme, bendice mis planes, bendice mis proyectos. El 1 de enero, el 31 de enero el 31 de diciembre me voy a arrepentir de todos mis pecados, y el 1 de enero nos vamos a juntar con mi iglesia para poner nuestros planes delante de ti. O sea, en otras palabras, Señor, síguenos. Y por supuesto, eso no da satisfacción. Terminaremos, a medio año estamos sacando la lengua porque no supimos ni qué hicimos, no sé para qué nos metimos en esto, para qué nos metimos lo otro, no sé para qué proyectamos eso. No funciona después, no funciona nada. O hacemos, oigan, una vez dije, ¿cuántos eventos, ahí voy al cristianismo tradicional, cuántos eventos hemos hecho que termina todo y como que dices, y como que fue mucho ruido y pocas nueces? Y en el fondo, de hecho, no hay una tal satisfacción. Digo, nos gustó el cultote, ¿no? El cultote, ¿no? Nos juntamos y cantamos y estuvo bien bonito. Y las panderistas y la poderosa palabra, ¿no? ¡Qué culto! Sí, pero termina, a los 2 días ya estamos como que en el fondo, lo digo como pastor, seguramente no te ha pasado a ti. Dame oportunidad, ya saben que yo y mi sinceridad, bueno, estoy en mi espacio, es mi transmisión, tengo la libertad de expresar y hasta de liberarme y aprovechar mis experiencias tortuosas. Yo creo que mi experiencia tortuosa a alguien le puede servir, pero yo como pastor soy sincero, hice muchas cosas muy buenas vistas en lo exterior, pero en el fondo a mí no me traían esa satisfacción de decir, le dimos al clavo. No sé si por ahí alguien se identifique conmigo. Dice Marley, saludos, pastora Marley, un abrazote hasta Colombia, un abrazo azul. Aquí mandamos abrazos azules. Los abrazos gordos los da el apóstol Rafa ahí en Chihuahua. Dice Marley, así es, pastor, fuera de Dios no existe plenitud, así Él es todo, Él es todo y Él es el que nos hace completos. Así es, hermoso, Señor. Gina Durán, sí, y después de participar en eso, un gigantesco vacío. Gracias, Gina, ya somos 2. Dice Mirna, suéltese, pastor, lo que callan los pastores, lo que callamos los pastores. Es que es verdad, o sea, no lo decimos. Yo siempre digo que esas miserias pastorales, pues no las exhibimos, pero vale la pena que las expresemos, porque eso lo necesitamos darnos cuenta y no engañar a las personas, por supuesto. Hay que ya caminar en la verdad y empezar a enseñar correctamente y decirle a la gente, no, mira,
No, el activismo, porque yo no me estoy refiriendo a activismo, a hacer cosas, pero el activismo no nos trae plenitud. Lo que nos trae plenitud es levantarnos como una iglesia militante, como un ejército. Yo te voy a explicar eso, como un ejército, y voy a explicar en qué sentido, levantarnos y caminar con determinación en la voluntad del Padre, en su propósito eterno. Eso sería fabuloso que hoy tú te llevaras. Pero lo voy a explicar por si alguien tiene duda, porque si decimos guerra, alguien va a decir, pastor, bueno, alguien puede decir, amén, guerra, si hay que acabar con los demonios. O alguien puede decir, pastor, ¿no habíamos ya quedado claros que ya no estamos en guerra? Tienes razón, pero sí somos soldados. Escribe, no estamos en guerra, pero sí somos militares. Y ahorita te voy a explicar cómo. Pastor, dice Erika. Hola Erika, un abrazo hasta Veracruz. Dice, una iglesia que milita también cambia su manera de pensar. Pero por supuesto, no puedes tú ser una iglesia militante si no hay una transformación de la mente. ¿Por qué? Porque ya lo dije, Erika, mira, la mayoría de la gente que viene al cristianismo no entiende que vino y que se alistó para ser parte del ejército de Dios. No, él no entiende que se alistó para tener un avance en un reino, para ser un hombre y una mujer que ahora tiene una gran misión, y que es que un reino se extienda. El problema es que la mayoría del evangelio, cuando se le da a la gente piensa que vino al evangelio para que se solucionaran sus problemas. Y siempre lo digo, por supuesto que se solucionan. Tus problemas y los míos no son problema para Dios. Lo que es problema para Dios es cambiar esta mente, que entendamos que nos salvó para recuperarnos para su reino. Y entonces levantarnos y que este reino se extienda y que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Necesitas un cambio de mentalidad, de pensar que llegaste a que se te concedan todas tus peticiones y caprichos, a que te des cuenta que llegaste, fíjate, a que te des cuenta que llegaste a gobernar. Es muy diferente, pero muy diferente. Saludos, mi buen Juan Carlos Marín, mi buen amigo, un abrazote hasta Oaxaca. ¿Verdad que es muy diferente, Juan Carlos? Es muy diferente. Para eso tiene que haber una transición. Hace una semana tenía yo un escrito de transición que les quería compartir y no lo compartí, pero también es una palabra muy interesante. Tiene que haber una transición. Y el evangelio que predicamos tiene que ayudar a eso, familia. Ayudemos, pastores, ministros. Si tú enseñas, yo te pido, no sé, te invito, no sé cómo decirlo. ¿Quién soy yo? A lo mejor, no sé. Pero una voz que clama en el internet, a que ayudes a la gente a transicionar, fíjate, de la condición de necesitados en la que llegan a la posición de reyes en la que están. Repito, de la condición de necesitados en la que llegan cuando son salvos, y que se traslade su entendimiento a la posición de reyes que es en la que están en Cristo Jesús. Necesitamos ese evangelio, familia. Necesitamos ese evangelio, y ese evangelio lo predica también alguien que milita. Solo un militante predica eso. Te voy a decir por qué. Porque ese evangelio no es tan atractivo. Ese evangelio no le gusta tanto a la gente. Porque ese evangelio es retador. Ese evangelio pone el dedo en la llaga de tus defectos, de tus debilidades y de tus temores y de tus miedos. Porque también ese evangelio es un evangelio que ha renunciado al beneficio personal, pastoral. Es un evangelio que sabe que yo no estoy ni dando un mensaje, ni predicando, ni siendo pastor por una intención mezquina, por una intención oculta, sino que Dios me llamó, y vuelvo, eso es ser un pastor militante. Dios me llamó con un propósito a su reino, me recuperó a su reino, y si me dio el don de enseñar, yo tengo que enseñar que la gente tiene que comprender que cuando vino a Cristo, vino a un reino, el Señor lo recuperó para gobernar, y yo no puedo abusar de eso, ni debo abusar de eso. Al contrario, tengo que ser un facilitador, una persona que facilita que los reyes reconozcan su posición que tienen en Cristo Jesús.
Por eso el evangelio del reino, ¿quién fue el primero que lo predicó? El Rey Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que Él para expresar cómo era este reino? Lo predicó el Rey que dio su vida, Ese Rey dio su vida, y va otra, dio su vida para recuperarte a su reino. Mira nada más, un hombre que dejó todo, Jesús dejó todo para recuperarte a su reino. Es de ese nivel. ¿Quiénes son los que reciben galardones? Escribe en este reino la iglesia militante, los que no se asustan, los que perseveran, los que no se asustan, los que perseveran. La iglesia que no tiene compromisos con nadie ni con nada, sino su corazón está atado en un pacto eterno con el Señor, y los compromisitos humanos se desvanecen, quedan en la nada, porque nada se compara con el pacto eterno que el Señor nos ha mostrado y nos ha dado luz. Y cuando tú te das cuenta de eso y la gente te dice, yo ya no estoy contigo porque sabes que es muy incómodo lo que tú enseñas, eso ya no me gustó porque yo estaba aquí bien en mi comodidad, yo estaba aquí bien en mi religión, y si tú no quieres hacer lo mismo, nos vamos de tu iglesia. Tu compromiso es con Dios, y te hace, este evangelio del reino te hace valiente, te hace fuerte, te hace aprovechar y usar los recursos, no de las personas. Mira, cuando nosotros tuvimos una transición, híjole, no sé si decirlo porque puede ser falta de ética, pero que voy a decir una parte. Cuando nosotros empezamos a transicionar, nos afectó muchísimo. Si hay algún pastor que me oye, espero que esto te ayude. Y algunas cosas se medio cayeron, pum, y unas cosas dije, ay Dios santo, ¿en qué va a terminar todo esto? Pero el Señor nos guardó, y el Señor nos empezó a mostrar que no vivimos con ningún compromiso humano, ni dependemos de un humano. Él sustenta a su milicia. Segunda de Timoteo 2:4. Te conviene ser un hijo de Dios militante. Te conviene ser una iglesia militante. Porque la iglesia militante vive con los recursos de aquel que le llamó para la misión. La iglesia militante es la que tiene los recursos, porque el que la llamó para la misión, le proveerá todo lo que necesite para esa misión. Te conviene ser militante porque allí está la verdadera provisión. Muchos se quejan, ¿por qué no hay provisión? ¿Y por qué no tengo provisión? No tienes provisión porque eres una iglesia pasiva. Perdón, y ahí es lo duro, ¿no? Yo dije, este mensaje va a estar un poco, de repente te va a pegar, pero la pasividad, la iglesia pasiva, esa iglesia que no milita, que está en el reino pero no extiende el reino, que está en el reino pero no gobierna, que está en el reino pero sigue siendo niña. Decía yo, el Señor quiere llevar a la iglesia a madurez para que ella, su iglesia, escucha, se comporte como una reina y no como una niña. Y no estoy hablando de salvación. Ojo, no estoy hablando de salvación, no estoy diciendo esa iglesia pasiva no es salva y entonces se va a ir al infierno. No, estamos hablando de los que ya están en el reino, pero aún en ese reino mucha pasividad. Hay la gran mayoría, escribe en tus notas como diagnóstico, por lo menos para que te preocupes un poco y sepas que tenemos todos una gran labor. Te voy a decir, la gran mayoría de la iglesia de hoy es una iglesia pasiva. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita, subraya esa palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¡Wow! Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La iglesia militante es determinada. ¿Y sabes qué son los negocios de la vida? La estructura que el mundo quiere poner. El otro día yo traigo un rollo porque también me he dado cuenta de otro detalle, que en la iglesia
tenemos, ahí están los hijos de Dios, sí tienen a Cristo, pero no solo están ahí los hijos de Dios, perdón por lo que voy a decir. Y los digo, ok, como los de Iztapalapa sí aguantan, solo lo digo por los de Iztapalapa. Todos los demás no son esto que voy a decir. Y ahora ya me quedo sin ningún congregante aquí en Iztapalapa, ¿no? Pero voy a decir esto. No solo tenemos en la iglesia a los hijos de Dios, sino tenemos en la iglesia mucha mente terrenal. Repito, no solo tenemos en la iglesia los hijos de Dios, sino que tenemos mucha mente terrenal y por causa de esa mente terrenal ellos no responden para lo que el reino lo requiere. Porque la mente terrenal la mente terrenal es la que hace que se enreden en los negocios de la vida. Aquí hay un poco de luz. La mente terrenal es la que ocasiona que ellos se enreden en los negocios de la vida. Y por supuesto, enredados en los negocios de la vida, no pueden cubrir la misión del que los llamó. No pueden cumplir el propósito del que los salvó, aunque son salvos. Pero a mí me encanta recordar algo y yo creo que te puede ayudar a ti. El Padre tiene una expectativa de ti y de mí, tiene una tremenda expectativa, ya se me fue el tiempo. Y esa tremenda expectativa, el Evangelio tiene que darte esa luz, tiene que darte esa claridad. ¿Para qué? Y este mensaje va para todos aquellos que escuchan, y lo vuelvo a decir, y que saben que dentro de ellos hay un llamado, hay un propósito. Y saben que Dios nos llamó a algo más grande que estar todos los domingos en un culto, que es maravilloso. Nosotros también los hacemos. ¿Pero qué? Pero el problema es que muchos no militan, no entran a la milicia en el reino, no entran al avance en el reino, no destruyen, no hacen pedacitos las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque conservan una mente terrenal que los sigue manteniendo en los negocios de la vida. Pero miren, vamos a la mitad del pasaje. Fíjense lo que dice, vuelvo a repetirlo. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? Vean qué gente. Estos son como Rambos. Estos son unos Rambos que renovaron su entendimiento. Ahí, gracias. Se tiene que renovar el entendimiento. Dice Mirna, mientras no renovemos nuestro entendimiento, escribe, una iglesia militante, el que entiende que es milicia, el que entiende que es hijo de reino, el que entiende que es de avanzada, sabe que tiene un compromiso de renovar su entendimiento, sabe que tiene que estar en constante entrenamiento. ¿Por qué? Por causa de la misión, no para hacernos una cabeza enorme. Ya lo he dicho muchas veces. No nos va a ayudar una cabezota, familia. No nos va a ayudar una tremenda cabeza. Hola, Z Alexander, un abrazo. Lo que nos va a ayudar es que entendamos por qué es que me estoy entrenando, por qué es que estoy renovando mi mente, por qué. Porque tengo un llamado, una misión, un propósito por el cual me salvó en su reino, me recuperó para eso. Entonces dice, ¿qué entendió esta iglesia militante? Escribe, el Hijo de Dios militante, el que es un soldado del Señor, un hombre de avanzada, una mujer de avanzada, entendió que solo tiene un propósito, solo hay un objetivo, solo hay una cosa que se tiene que alcanzar, solo una cosa que se tiene que alcanzar, no hay muchas. Y dice, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Qué extraordinario! Solo un asunto. Y esta iglesia, que estos hijos de Dios que voluntariamente desarticulan esa alma terrenal que el mundo instaló en tiempo pasado, estos hijos de Dios que se exponen a la renovación de la mente, estos hijos de Dios que se levantan y le dicen al Señor, sí, entendí la misión, así como la entendió Pablo, así como la entendieron los apóstoles, que era llenarlo todo de Cristo. Me someto a que sea transformada mi vida. Me expongo a tu palabra que transforma y que renueva.
me expongo a tu verdad para que transforme mi entendimiento, para que lo renueve. Y de esta manera, ¿qué hago? ¿Qué hago de esta manera? De esta manera incursiono. Te voy a decir, esta iglesia militante, lo vemos en los hechos, incursionó en lugares en donde quebró economías, religiones, hábitos, trastornó las culturas a donde llegaban. ¿Por qué? Porque entendieron la misión, sabían para qué el Señor les salvó. Pero escribe, esta iglesia militante no tiene otra agenda. Lo que la llena es la voluntad del Padre. Es agradar. Wow, escucha esto. Agradar a aquel que te tomó como soldado. Agradarlo a Él. No hay otra cosa más que nos llena que agradarlo a Él. Y si en tu corazón o en mi corazón hay otra intención, hay otro motivo, hoy es un buen día para deshacerlo, familia. Chicos, para hacerlo pedacitos y decirle al Señor, no quiero, Señor, que en mi vida haya ninguna otra intención que agradarte a ti. Porque tú me salvaste, me llamaste, me vestiste como soldado y me diste todos los recursos y me estás entrenando. Me estás entrenando, ¿por qué? Por causa de la misión a la que me has llamado. Y tú vas a identificar todas las misiones en las que Dios te ha llamado. Y terminando una, irás a otra y el Señor te preparará en un más alto nivel para que vayas siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria, y cada vez más la vida de Cristo se exprese a través de ti y todos los ámbitos sean llenos de la vida de Dios por los hijos de Dios que manifiestan su gloria, y su gloria es la perfecta y justa manifestación de Dios en esta tierra. Una iglesia militante escribe que entiende perfectamente que está, fíjense, que está gobernada por Dios. Es una iglesia que sabe que todo lo que hace está bajo su autoridad. El ejército es un ejemplo de accionar bajo autoridad. El ejército es un ejemplo de muchas cosas, pero solamente voy a decir de tres y estoy terminando, estoy tratando de avanzar. Escribe, el ejército es un ejemplo de ¿qué? De autoridad, de sujetarse a autoridad, es un ejemplo de servicio y es un ejemplo de misión. Fíjate nada más. Entonces, tú y yo, como una iglesia que milita, tenemos que tener claro que somos, ¿qué? Somos hijos de Dios y Él nos gobierna. Estamos bajo su autoridad. Número 2, somos hombres y mujeres al servicio de su reino. Número 3, y tenemos clara la misión. Si algo tiene claro un soldado es cuál es la misión que se le dio. Yo decía por eso en un principio, ¿por qué hay tal satisfacción? Porque la gente no sabe cuál es la misión para qué la llamó. No comprenden, no saben que todo lo que está pasando a su alrededor y la condición en la que están, como decía hace unas semanas, no se dan cuenta que en la condición en la que están y están ahí es precisamente porque el Señor te puso en esa condición tan turbulenta, en esa circunstancia tan difícil, en ese momento donde mucha gente hoy así está. Muchos hijos de Dios hoy así se encuentran. ¿Por qué estoy en medio de este huracán? Te voy a decir por qué. Porque tú eres un hijo de Dios poderosísimo y tú estás siendo entrenado. ¿Para qué? Para que todos esos escenarios sean gobernados por Cristo a través de tu vida. Por eso tal entrenamiento. Porque la misión, oigan, le decía otro día a una persona, ¿por qué hay soldados de élite? ¿Por qué en el ejército hay soldados de élite? ¿Cuál es la diferencia de un soldado de élite, de fuerzas especiales, a un soldado de tropa común? ¿Cuál es la diferencia? Te voy a decir cuál es.
Ok, alguien dirá, el entrenamiento. Claro que sí, por supuesto el entrenamiento, pero te voy a decir otro detalle. El entrenamiento de un soldado de élite, Abdi, consiste en que el soldado de élite lo someten a mayor sufrimiento. Realmente él está entrenado a soportar más. Esa es la gran diferencia. También sabe, claro, otras mayores tácticas, más específicas. ¿Tú crees que para qué tú tienes la mente más avanzada dentro, que es la mente de Cristo? Pues por supuesto que la tienes porque tú eres un soldado de élite, para que tú tengas las tácticas, las estrategias, las ideas, la inventiva, para que Cristo se pueda manifestar en cualquier ámbito. Oigan, familia, Cristo y su mente no está en nosotros para decir, ay, tengo la mente de Cristo. Qué lindo es. Hermanos, la mente de Cristo me recuerda todos los días el Salmo 2 y también me recuerda todos los días el Salmo 119. Es bien bonito como, no, la mente de Cristo no es para recordarte textos. La mente de Cristo es para que cumplas tu misión aquí en la tierra y gobiernes manifestando a Cristo en todo ámbito y que el mundo vea por fin a una iglesia que gobierna, que reina, que tiene las mejores ideas, que tiene las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque opera en una inteligencia mayor. Porque como sucede con los soldados que están abajo, que en los de arriba, apenas mi hijo y yo vimos una película de guerra, donde los soldados que estaban abajo se movían, pero todo le preguntaban al helicóptero que estaba allá arriba, y el helicóptero les decía, 2 cuadras adelante das a la derecha, después 2 cuadras das a la izquierda. ¿Cómo sabían ellos esa información para que no los mataran los enemigos? Tenían una información privilegiada desde las alturas. Bueno, tú tienes la mente de Cristo, la mente celestial, para que tú puedas moverte en ámbitos, en lugares, hagas movimientos que un hombre natural no puede hacer. Así es, amén. O sea, que Dios nos ayude a sacar la religión. Yo lo digo por mí. Esto no es una religión, chicos. Si tú estás hoy conectado y yo te estoy enseñando, es porque, es el tiempo que nos toca en Casa de Justicia, tiempo discipulado, lo tenemos que hacer. ¿Ahora de qué les hablo? Ya se me acabaron todas mis ideas, pues ¿ahora de qué les hablo? Pues ahora me voy a agarrar la Biblia completa. No, ese es el punto. Cuando comprendes la misión, entonces tú tienes que entrenar y decir, ¿sabes qué? No vamos a estar bien hasta que tú no te conectes y tú sepas que estás aquí y te salvó porque te metió, te recuperó al reino, porque este reino se tiene que extender en la tierra, y esa es la voluntad del Padre. Y te doy una buena noticia y termino con lo que empecé, y esta vida militante es la que más gozo te va a producir. Nada te va a producir más gozo, discúlpame, nada. Y te invito, mira, yo tengo unos añitos, estoy joven, a mis 25 años, yo tengo unos añitos sirviendo a Dios, y te voy a decir, muchas cosas hacemos que no trae satisfacción, pero cuando estás caminando en el propósito, lo conoces, sabes para qué te llamó, entonces hasta dices, comprendo por qué me metiste en este entrenamiento, ahora entiendo, el nivel de mi entrenamiento es el nivel de mi misión, y ahora comprendo porque me recuperaste para tu reino, gracias Señor. Y cuando me doy cuenta que mis necesidades ya han sido suplidas. ¿Por qué? Porque puse mi mente en Él, porque pude entender que mi único motivo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es agradar a aquel que me tomó como su soldado, agradarle a Él. Es mi única intención. Así que Él, ¿qué es lo que quiere? Yo lo quiero. ¿Qué es lo que ama? Yo lo amo. ¿Qué es lo que no quiere? Yo tampoco lo quiero. ¿Qué no ama? Yo tampoco lo amo. Y entonces, prepárate, porque la vida de disfrute será lo que vivas todos los días. Y entonces, la cara de herramientas se va a acabar. Entonces podrás reír como yo estaba riendo hace un rato, echando mis canciones ahí un poco chistosas, y estaba yo diciendo gozo pegajoso. ¿Y por qué puede estar tan contento? ¿Porque me ha ido muy bien?
No, no es porque me haya ido muy bien, porque seguramente no ha sufrido. Si él pasara, ¿sabes cuántas veces he escuchado cuando la gente lo dice en su corazón? Si él estuviera viviendo lo que yo vivo, no estaría tan sonriente. Si él hubiera pasado lo que a mí, probablemente te voy a decir, probablemente alguien de aquí ha sufrido más que tú. Probablemente. Nada más te lo dejo ahí. Pastor, pero yo he sufrido. Probablemente. Más de uno ha sufrido más que tú. ¿Qué es lo que nos hace superar todo eso? La plenitud de Él. Recordar y caminar en lo que a Él le agrada. Levantarnos, dejar la pasividad, recordar que me llamó como soldado, estoy bajo su autoridad, recordar que me llamó como soldado y soy un ejemplo de servicio, recordar que me llamó como soldado y tengo una misión bien clara, recordar que me llamó como soldado y porque Él me llamó, me va a proveer todo lo que necesite para que la misión se cumpla y me va a dar un entrenamiento extraordinario. ¿Para qué? Para que no me pierda la misión, sino para que regrese y diga, Señor, lo que tú querías que se hiciera, se hizo. Lo que tú querías que se hiciera, se hizo. Misión cumplida. Extraordinario es el Señor. Y entonces, el gozo del Señor se me va a pegar. Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender. Ser un reflejo de tu amor. Y al mirarme en el espejo, hoy encuentro tu reflejo. Yo a ti me asemejo. En que encuentro lo que sueño. Sunlight.